Hola a todos y todas. Bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español de una forma fácil y divertida. Hola, yo soy Carlos y estoy aquí con mi compañera Laura. Hola Carlos y hola a todos los que nos escucháis. Hoy estamos muy contentos de empezar un nuevo episodio con vosotros. Recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si os resulta un poco difícil seguir la conversación solo en español. Exacto. Es una ayuda muy útil, sobre todo al principio. Bueno, Laura, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema? Tengo curiosidad. Pues hoy tenemos un tema muy bonito y muy útil para las conversaciones del día a día. Vamos a aprender a hacer cumplidos, es decir, a decir cosas agradables a otras personas. Ah, qué buen tema, me encanta. Hacer un cumplido es una forma fantástica de ser amable y de hacer que otra persona se sienta bien. Es una pequeña acción que puede alegrar el día a alguien. Justo eso. A veces no decimos cosas positivas porque no sabemos cómo. Hoy vamos a solucionar ese problema. Vamos a ver diferentes situaciones, cómo hacer un cumplido sobre la ropa de alguien, sobre su trabajo, sobre algo que ha cocinado. Y también veremos cómo responder de forma natural. ¿Estás listo, Carlos? Estoy más que listo. Empecemos. Creo que es una habilidad social muy importante en cualquier idioma. ¿Quieres empezar tú con un ejemplo práctico? Claro, vamos a empezar con una situación muy común. Imagina que nos encontramos por la calle. A ver, oye Carlos, ¿qué camisa más bonita llevas hoy? Me gusta mucho el color. Oh, muchas gracias, Laura. Qué amable. Me la compré la semana pasada en las rebajas. Pues es un gran acierto. Te queda muy bien. Gracias de nuevo. Me alegra que te guste. Vale, perfecto. Vamos a analizar esta pequeña conversación. Yo he usado una estructura muy común para hacer un cumplido sobre un objeto o la ropa de alguien. He dicho, ¿qué camisa más bonita llevas? Exacto. Esta estructura es que más sustantivo más adjetivo. Es muy expresiva y suena muy natural. Por ejemplo, si ves que un amigo tiene un coche nuevo, le puedes decir, ¡qué coche más chulo! O si una amiga lleva un vestido que te gusta, ¿qué vestido más elegante? Has dicho chulo. Chulo o chula es una palabra muy coloquial, sobre todo en España, que significa bonito, guay, bueno. Es muy útil para el día a día. ¡Qué móvil más chulo! Eso es. También podemos cambiar la estructura un poco y decir, ¡qué camisa tan bonita! El significado es exactamente el mismo. Más o tan funcionan igual en esta estructura. ¡Qué camisa tan bonita! O ¡qué camisa más bonita! Las dos son perfectas. Y otra opción todavía más simple que usaste fue, me gusta mucho tu camisa. Esta es muy directa y fácil de recordar. Me gusta mucho tú y añades el objeto. Es una de mis favoritas por lo fácil que es. Por ejemplo, me gustan mucho tus zapatos o me gusta mucho tu peinado. Es muy versátil. Y atención, he dicho me gustan para los zapatos en plural, porque zapatos es plural. Y me gusta para el peinado en singular, porque peinado es singular. Muy buena observación. El verbo gustar cambia. Me gusta el libro, me gustan los libros. Es importante recordarlo. Y para completar el cumplido, tú has añadido otra frase clave. Te queda muy bien. Ah, sí, esta frase es fundamental. Quedar bien. Usamos este verbo para hablar de cómo le sienta la ropa, los colores o un corte de pelo a alguien. Si la camisa de Laura es bonita, pero a mí no me sienta bien, puedo decir, la camisa es bonita, pero no me queda bien. Exacto. Y también podemos usar el plural. Por ejemplo, si me dices que te gustan mis pantalones, yo puedo preguntar,
¿crees que me quedan bien? Y tú respondes, sí, te quedan genial. Usamos quedan porque pantalones es plural. Perfecto. Podemos decir te queda bien, te queda mal, te queda genial, te queda fantástico o si es negativo, te queda fatal. Por ejemplo, Carlos, a ti el color azul te queda genial. Gracias. Y a ti el color rojo te queda muy bien. Ahora hablemos de la respuesta. Cuando te he hecho el cumplido, ¿qué has respondido tú? Bueno, cuando yo te hice el cumplido sobre tu camisa, tú dijiste, oh, muchas gracias, Laura, qué amable. Esta es la respuesta más común y educada. Dar las gracias. Puedes decir gracias, muchas gracias o, como he dicho yo, añadir algo más como qué amable o gracias, eres muy amable. También es común añadir un pequeño comentario, como hiciste tú. Dijiste, me la compré la semana pasada. Esto hace la conversación más fluida y natural. Si alguien te dice, ¿qué pendientes más bonitos? Puedes responder, gracias, fueron un regalo de mi hermana. Exacto. Es una forma de continuar la conversación. No es solo un gracias y silencio. Das un poco más de información. Pongamos otro ejemplo. Laura, ¿qué gafas más originales? Me encantan. Ah, sí, muchas gracias. No estaba segura de si me quedaban bien. Las compré por internet. Pues has acertado. Te quedan genial. Resaltan el color de tus ojos. Anda, gracias. Qué amable eres. ¿Ves? En este mini diálogo hemos usado las mismas estructuras. ¿Qué gafas más originales? Me encantan. Te quedan genial. Y tu respuesta ha sido perfecta. Muchas gracias y has añadido un pequeño comentario. Las compré por internet. Exacto. Es practicar y usar estas frases. Al principio puede parecer difícil, pero son como bloques de construcción. Las aprendes y luego las usas en diferentes situaciones. Muy bien. Ahora me toca a mí. A ver, Laura, hoy te veo especialmente bien. Tienes muy buena cara. Anda, muchas gracias, Carlos. Pues será que he dormido bien. Gracias por el cumplido. De nada. Vamos a analizar mis frases. He usado dos expresiones muy positivas. Te veo especialmente bien y tienes muy buena cara. Te veo bien es una forma general de decir que una persona tiene buen aspecto. Si añadimos especialmente, como has hecho tú, el cumplido es más fuerte, tiene más intensidad. Hoy te veo especialmente guapa. Y la expresión tener buena cara significa que pareces saludable, descansado, feliz. Es un cumplido muy común y muy bonito. Si un amigo ha estado enfermo y un día lo ves mejor, le puedes decir, oye, qué buena cara tienes hoy. Se nota que estás mejor. Y al contrario, si alguien parece cansado o enfermo, podemos decir que tiene mala cara. Por ejemplo, Carlos, ¿estás bien? Tienes mala cara. Pero, ojo, esto no es un cumplido, es una expresión de preocupación. Nunca es algo positivo. Muy importante esa diferencia. Solo decimos tienes buena cara como cumplido. Y tu respuesta, Laura, ha sido perfecta. Primero, una pequeña exclamación de sorpresa. ¡Anda! Sí, anda es como decir, oh, vaya. Es una interjección muy común en España para expresar sorpresa. Después di las gracias. Muchas gracias, Carlos. Y luego añadiste una pequeña explicación, igual que yo con la camisa. Dijiste, pues será que he dormido bien. De nuevo, esto ayuda a que la conversación continúe. Otra posible respuesta podría ser, gracias, qué amable eres, o gracias, me alegra de que me veas así. Aquí hay un punto gramatical interesante que has usado. Has dicho, hoy estás muy elegante o estás muy guapo con ese vestido. Has usado el verbo estar. ¿Por qué no eres elegante? Excelente pregunta. Esta es una duda muy común. Usamos estar para hablar del estado o la apariencia de una persona en un momento concreto.
Si hoy llevo un traje, me dices, hoy estás muy elegante. Es para este momento. Y usamos ser para una cualidad o característica más permanente de la persona. Por ejemplo, Carlos es una persona elegante. Significa que, en general, siempre viste bien y tiene estilo, no solo hoy. Exacto. Los dos son cumplidos, pero con un matiz diferente. Eres guapa es un cumplido sobre tu belleza general. Estás muy guapa con ese vestido es un cumplido sobre cómo te ves ahora, en este momento. Entendido. Es una diferencia muy útil. Entonces, para un cumplido del día a día, es muy común usar estar. Hoy estás muy sonriente. Estás radiante. Justo, perfecto. Ya hemos visto cumplidos sobre la ropa y sobre el aspecto general de una persona. ¿Qué más tipos de cumplidos podemos hacer, Laura? Pues podemos hacer cumplidos sobre las habilidades de una persona. Por ejemplo, sobre la cocina. Imagina que voy a tu casa a cenar y preparas una paella deliciosa. Me gusta la idea. Soy un gran cocinero, claro. Entonces llegas, te sirvo la paella. ¿Qué me dirías? Pues mientras la como te diría, Carlos, esta paella está increíble. Cocinas de maravilla. Oh, qué buen cumplido. Me haría muy feliz. Yo te respondería, muchas gracias. Me alegro de que te guste. La receta es de mi madre. Analicemos esto. La primera parte del cumplido es sobre la comida en sí. Esta paella está increíble. Usamos el verbo estar para hablar del sabor de la comida. Podemos decir está deliciosa, está riquísima, está muy buena. Riquísima es una palabra muy útil. Es el superlativo de rica. Significa muy, muy rica. Y la segunda parte del cumplido es sobre la habilidad. Cocinas de maravilla. De maravilla es una expresión que significa muy, muy bien. Podemos usarla con muchas habilidades. Por ejemplo, hablas inglés de maravilla o cantas de maravilla. Es una expresión muy positiva y fuerte. Otras alternativas a de maravilla son genial, fenomenal o simplemente muy bien. Por ejemplo, cocinas genial o hablas español muy bien. Exacto. Y esta última, hablas español muy bien, es una que nuestros oyentes seguro que escuchan a menudo o que quieren escuchar. Totalmente. Es un cumplido muy motivador cuando estás aprendiendo un idioma. Y si alguien os dice eso, ¿qué podéis responder? Pues una buena respuesta es, muchas gracias, todavía estoy aprendiendo, pero me esfuerzo mucho. Es una respuesta humilde y positiva. Muy buena respuesta. O también, gracias, todavía me falta mucho por aprender, pero gracias. Aceptas el cumplido, pero con humildad. Pongamos otro ejemplo de habilidad. Imagina que me ves dibujando. Vale, veo tu dibujo y te digo, Carlos, qué bien dibujas. No sabía que tenías ese talento. Yo te diría, gracias, es solo un hobby, me relaja mucho. Aquí he usado otra estructura. Qué bien más verbo. Qué bien dibujas, qué bien cantas, qué bien bailas. Es muy directa y sencilla. Sí, es muy común. Y tú has añadido, no sabía que tenías ese talento. Eso hace el cumplido aún más especial, porque muestras sorpresa y admiración. Claro. Y tu respuesta, de nuevo, da las gracias y añade un pequeño comentario. Es solo un hobby. Perfecto. Bueno, ya hemos hablado de ropa, aspecto físico y habilidades. ¿Qué nos falta? Ah, el trabajo. Cierto, hacer cumplidos en el trabajo o sobre un trabajo bien hecho es muy importante para mantener un buen ambiente y motivar a los compañeros. Imagina que somos compañeros de trabajo y yo he preparado una presentación muy importante. Vale, después de la presentación, me acerco a ti y te digo, Laura, enhorabuena por la presentación. Ha sido excelente. Has hecho un gran trabajo. Gracias, Carlos. He puesto mucho esfuerzo en ella. Me alegra que te haya gustado.
En este caso, el cumplido se centra en el resultado. Ha sido excelente, ha sido fantástica, ha estado muy buena. Y también en la acción. Has hecho un gran trabajo o has hecho un trabajo excelente. Usamos el pretérito perfecto, has hecho, porque es una acción terminada recientemente y que tiene relevancia en el presente. La presentación acaba de terminar y la estamos comentando. Y la respuesta de Laura también es muy buena. Primero, agradece. Segundo, menciona su esfuerzo. He puesto mucho esfuerzo en ella. Y tercero, expresa su alegría por el reconocimiento. Me alegra que te haya gustado. Esto muestra profesionalidad y gratitud. Es una respuesta muy completa para un entorno laboral. Otra frase muy útil y más corta es simplemente buen trabajo o bien hecho. Sí, son cortas, directas y muy efectivas. Un jefe puede decir a su equipo, chicos, buen trabajo esta semana. Y es muy motivador. Muy bien. ¿Y qué tal cumplidos sobre la casa de alguien? Imagina que te invito a mi casa nueva por primera vez. Vale, yo llego a tu casa, miro a mi alrededor y digo, Laura, ¿qué casa más bonita tienes? Me encanta la decoración. Yo respondería, muchas gracias, Carlos. Pasa, pasa, ponte cómodo. Me alegra de que te guste. Aquí usamos de nuevo la estructura ¿qué? Más sustantivo más adjetivo. ¿Qué casa más bonita? ¿Qué piso más luminoso? Y también me encanta, que es más fuerte que me gusta. Sí, me encanta, expresa mucho entusiasmo. Me encanta este sofá. Me encantan los cuadros que tienes. Y podemos hacer un cumplido más general, como tienes muy buen gusto o tu casa es muy acogedora. Acogedor o acogedora significa que un lugar es cómodo, agradable y te hace sentir bien. Son cumplidos fantásticos que hacen al anfitrión, la persona que te invita, se sienta muy bien. Y la respuesta siempre empieza con gracias y una expresión de alegría. Gracias, me hace mucha ilusión que te guste. Perfecto. Creo que hemos cubierto muchas situaciones importantes. Ropa, apariencia, habilidades, trabajo, la casa. Sí, hemos visto muchos ejemplos. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño resumen de las estructuras clave para que nuestros oyentes puedan tomar nota? Me parece una idea genial. A ver, para hacer un cumplido sobre un objeto o apariencia, podemos usar la estructura que más hemos repetido. ¿Qué más sustantivo más tan adjetivo? Por ejemplo, ¿qué coche tan chulo? También podemos usar me gusta mucho tú o tus. Por ejemplo, me gustan mucho tus gafas nuevas. Y no nos olvidemos de te queda muy bien. Por ejemplo, ese color te queda muy bien. Para cumplidos sobre habilidades, podemos decir, llevas muy bien, genial, de maravilla. O la otra estructura que vimos, qué bien más verbo. Por ejemplo, qué bien cocinas. Y para cumplidos sobre un trabajo o una acción, podemos usar has hecho un trabajo excelente, buen trabajo o qué bien lo has hecho. Y para responder, lo más importante es siempre decir gracias o muchas gracias. Y si queremos, podemos añadir un pequeño comentario. Por ejemplo, gracias, es un regalo de mi madre. O gracias, he practicado mucho. Perfecto. Creo que ha quedado muy claro. Y ahora que nuestros oyentes ya son expertos en hacer cumplidos, les toca a ellos practicar. Sí, nos encantaría que nos dejarais un cumplido en los comentarios. Podéis escribir un cumplido para nosotros, para el podcast, o simplemente inventar uno para practicar. Por ejemplo, podéis escribir Carlos y Laura, explicáis muy bien, o me gusta mucho este episodio. Exacto. Animaos a escribir. No os preocupéis por los errores. Lo importante es practicar. Leeremos todos vuestros comentarios y nos hará mucha ilusión. Mucha ilusión. Bueno, Carlos, ¿se nos olvida algún tipo de cumplido importante? Quizá uno que es muy general, pero muy bonito. A veces no hacemos un cumplido sobre algo específico, como la ropa o la comida, sino sobre la persona en general.
sobre su carácter. Oh, ese es muy importante. Tienes razón. Por ejemplo, si un amigo te ayuda con un problema, le puedes decir, muchas gracias por tu ayuda. Eres un gran amigo. O a una persona que siempre es simpática, le puedes decir, eres una persona muy amable. O si alguien tiene una buena idea, eres muy inteligente. Estos cumplidos se centran en la personalidad y son muy potentes. Hacen que la otra persona se sienta muy valorada. La estructura es simple. Eres más un adjetivo o un grupo de palabras positivas. Eres muy divertido, eres una madre excelente, eres un profesional increíble. Son cumplidos muy profundos. Y para responder a algo así, un simple y sincero gracias es a veces la mejor respuesta. A veces estos cumplidos pueden darnos un poco de vergüenza. Es verdad, a veces no sabemos qué decir. Si te da un poco de vergüenza, puedes decir, gracias, qué bonito lo que dices. O, gracias, tú también eres un gran amigo para mí. Devolver el cumplido. Esa es una técnica avanzada y muy simpática. Por ejemplo, si yo te digo, Carlos, qué bien te queda esa chaqueta, tú podrías responder, gracias, pues a ti te sientan geniales esos pantalones que llevas. Jaja, exacto. Es una forma muy agradable de interactuar. Pero para empezar, con un gracias y una sonrisa es más que suficiente. Lo más importante, y esto es clave para todos los cumplidos, es ser sincero. Totalmente. Un cumplido debe ser sincero. La gente nota cuando lo dices de verdad. No hay que decir cumplidos por decir. Hay que sentirlos. Exacto. Un cumplido sincero puede cambiar el día de una persona. Uno falso puede crear desconfianza. Bueno, creo que ahora sí que hemos cubierto todo el tema de los cumplidos de una forma muy completa para nuestros oyentes. Estoy de acuerdo. Ha sido un episodio muy positivo, ¿no crees? Lleno de palabras bonitas y buenas vibraciones. Sí, me ha gustado mucho. Espero que a todos los que nos escuchan también les haya gustado y sobre todo que les resulte útil. Recordad que la clave para aprender un idioma es usarlo, así que a practicar los cumplidos. Eso es. La próxima vez que veáis a un amigo, a un compañero de trabajo o a un familiar, intentad hacerle un cumplido en español usando una de las frases que hemos aprendido hoy. Veréis qué bien se siente la otra persona y qué bien os sentís vosotros también. Seguro que sí. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Así es. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y por acompañarnos en este viaje de aprendizaje del español. Si os ha gustado este vídeo y os ha parecido útil, no olvidéis darle a me gusta y, muy importante, suscribiros al canal para no perderos los próximos episodios. Y como siempre, nos encanta saber vuestra opinión. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido el tema de hoy, si tenéis alguna duda y, por supuesto, no os olvidéis de dejarnos vuestro cumplido para practicar. También podéis sugerirnos temas para futuros vídeos. Leemos todo lo que nos escribís. Vuestras ideas son muy importantes para nosotros. Nada más por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuidaos mucho. Hasta pronto. Adiós a todos.